Historia del crimen en 7 Días Radio. Yo lo sentía que si esa gente salía de ahí, jamás, no podían salir. Fue cuando me acuerdo que yo le dije, Palomino, hoy sí nos morimos. Porque ¿Usted dijo a él? yo le dije a él, y él me dijo, el compañero que iba aquí a la derecha también me dijo, me dice, Sánchez, sí lo morimos. Y le digo, sí, hasta aquí Dios la prestó, que sea lo que él quiera ya. Esta era la voz de José Antonio Sánchez, un policía penitenciario que el 11 de mayo del 2011 fue tomado como rehén por un grupo de privados de libertad que protagonizaron un violentísimo intento de fuga de la cárcel de la Reforma. Ese intento dejó como saldo 3 personas fallecidas. Hoy vamos a repasar lo que ocurrió en esa oportunidad y nos va a acompañar en este recuerdo don Juan Elgel Gutiérrez. Don Juan Elgel es un exmiembro de un grupo de choque de élite en nuestro país. Ahora también es escritor, escribió un libro que se llama A Mano Armada, Masacre en Monteverde. Hace unas semanas lo tuvimos aquí en esta misma sección para que repasáramos juntos lo acontecido años atrás en el Banco Nacional de Costa Rica en Monteverde, y tal y como lo habíamos prometido íbamos a retomar el tema porque parte del libro también se dedica a lo ocurrido en la cárcel de la Reforma. Don Juan Elgel Gutiérrez, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en Historias del Crimen aquí en 7 Días Radio. Don Rodolfo, un gusto compartir con usted y con todos los oyentes, las personas también que nos ven por redes sociales, sobre este evento. Bueno, el programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar un poco de lo que fue el asalto al Banco de Monteverde, la toma de rehenes. Bueno, pero la historia continúa con el intento de fuga del centro penitenciario en el año 2011. Así es, don Juan Elgel, nada más aquí tengo en mis manos, para quienes nos están siguiendo en redes sociales, el libro A Mano Armada, Masacre en Monteverde, escrito por don Juan Elgel. Este libro, como les decía, en una primera parte habla de lo que ocurrió en el Banco Nacional de Monteverde, narrado por el autor, quien en ese entonces pertenecía al grupo de choque del Ministerio de la Presidencia, la Unidad Especial de Intervención. Tiempo después, este mismo grupo de choque tiene que atender otra situación de extremo riesgo, que fue lo que ocurrió el 11 de mayo del 2011. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Recordémoslo cronológicamente. ¿Dónde estaba usted, don Juan Elgel? ¿Qué fue lo que le comentaron en ese inicio? Algo muy curioso es que generalmente, muy parecido a lo que fue el asalto al Banco Monteverde, tipo 3 de la tarde, tipo 3:20, nosotros en esa ocasión, bueno, el asalto al Banco Monteverde inició 3:20, por ahí, 3:26. Nosotros recibimos la alerta como 3:40, 3:45. Bueno, habían pasado 6 años, estábamos ya en el 2011. Y nuevamente, muy cerca de las 3:30 de la tarde, bueno, yo me encontraba afuera, por cierto, aquí en Pavas, ahí llenando combustible, fuleando las unidades, como le decimos nosotros. De la unidad especial de intervención. Ahí estábamos llenando de combustible cuando nos dicen vénganse para la oficina de inmediato. Entonces estábamos muy cerca, llegamos muy rápido aquí a Pavas, donde está la oficina de la Unidad Especial de Intervención, y entramos y era un movimiento como el que siempre se maneja en las situaciones de riesgo, gente corriendo para un lado para el otro, alistando los vehículos. Nuevamente es como estar viendo
Rodolfo, es como estar viendo una película, recordar esos momentos, Claro. volver igualmente, subir, buscar el equipo de choque, ponerse el casco, las botas, ¿qué es lo que está pasando? Se pregunta uno, pero igualmente ya estábamos acostumbrados y había que esperar órdenes a ver qué era lo que sucedía. O sea, ¿a ustedes no les contaban antes de salir qué es lo que está pasando? Les dicen nada más, alístense, nos vamos, y en el camino es que les van contando, ¿es así? Nosotros, cuando son emergencias de este tipo, es alistarse primero, tipo los bomberos, ¿verdad? De una vez, vamos para afuera. Practicábamos lo que es cuánto tiempo duramos en salir de la unidad ya listos con nuestro casco, chaleco, fusiles en los vehículos. Eso se practicaba constantemente. Por lo tanto, en el momento que nos dicen qué era lo que estaba sucediendo, bueno, ya estábamos instalados en los vehículos, después de pasar alarmerías, revisar fusiles, alistar el equipo, los mazos, el cortafrío, el hooligan, todo lo que se ocupa en caso de que se tengan que brechar puertas o partir portones, todas esas máscaras de gas por aquello que haya que tirar este tipo de granadas de gas, todo eso lo practica uno, y en ese momento estábamos en ese corre de alistarnos. Llegó el momento donde nos montamos a la unidad y nos dicen, bueno, por pura coincidencia me toca manejar a mí nuevamente, igual que 6 años antes, y me dicen el jefe, vámonos porque hay un intento de fuga en la Reforma. Esa era la nueva orden. Ya estaba la ruta 27. El intento de fuga en la Reforma es lo primero Eso que es dicen, no les dan más detalles. No habían más detalles. Intento de fuga en la Reforma y vamos para la Reforma. De ahí, de la Unidad Especial de Intervención, ahí cerca de Pavas, a tomar la ruta 27. Bueno, era un trayecto bastante corto, ya la ruta 27 estaba habilitada, y antes de tomar la ruta 27 ya veíamos donde salían unidades de emergencia, veíamos los carros del OIJ donde pasaban, igualmente pasaban ambulancias, unidades de la fuerza pública. O sea, no era un intento de fuga normal como en otras oportunidades. Para nada, de inmediato la estábamos viendo la cantidad de vehículos que se estaban desplazando por esa ruta 27. Tomar la ruta 27, como te digo, fue muy sencillo, y avanzamos tipo 3:40, aproximadamente a las 4 de la tarde ya estábamos llegando al peaje donde se da la desviación para entrar al área cerca de la Reforma. Ahí ya había un retén policial, ya todo ese movimiento nos alertaba de la gravedad del asunto. Sin embargo, como te digo, aún en esos momentos de crisis, la información no es fidedigna. No podemos confiar en la información que nos está pasando otras personas, porque al final de cuentas, los que teníamos que intervenir éramos nosotros, y nosotros mismos tenemos que corroborar la información que se está dando. No podemos asimilar o confiar 100% en la información que a vos te dan, porque vos sos el que tenés que ejecutar y operar la misión. Antes de seguir con ese punto, y yo te lo pregunté la oportunidad anterior y me gustaría profundizarlo un poquito más, ¿qué pasa por la mente de ustedes cuando van a una situación de riesgo? Porque el trabajo de ustedes implicaba mucho riesgo, evidentemente. Todos los trabajos tienen su grado de peligro, quiero decir, tienen su riesgo, pero caramba, ponerse un traje antibalas, agarrar armamento e ir a enfrentar a gente que lo que quiere es matarlo a uno, el riesgo es mayor. ¿Qué piensa cuando van en el carro a una situación como esa? Son muchos pensamientos, muchos sentimientos encontrados. Primeramente, apenas uno se está alistando y se monta ese vehículo, lo que desea es decirle a la familia que va para un trabajo, que todo está bien. No se logra, no se puede hacer. Hay confidencialidad desde el momento que usted se monta en ese vehículo y sale. Lógicamente, cuando se ven las noticias, sabemos que ya los familiares están enterados de la situación, porque la unidad especial, bueno, está creada para eso, operativos de alto riesgo. Entonces, a veces hay oportunidad de enviar un mensajito, a veces no lo hay. Esos momentos es un poco de ansiedad lo que nos genera. Ya montarnos al vehículo, lo primero que hacemos, Rodolfo, es vernos las caras, ver con quién vas a compartir vos ese operativo, y querés estar rodeado de los mejores, los que mejores disparan, los que tienen más experiencia. Todo eso te da confianza, todo eso te da seguridad. Cuando vas en el vehículo vas pensando en eso, vas pensando lo que tenés que hacer. Algo que siempre me pasaba a mí por la mente antes de entrar a cualquier trabajo es lo que entrena a uno, fijarse en las manos de las personas, sabiendo que vas a entrar a un lugar donde vas a tener que probablemente disparar, o te puede salir alguien armado. Para mí,
lo fundamental es siempre pensar en eso, Claro. ver las manos de las personas, ver quién realmente puede ser un enemigo y quién no. A mí me da pánico dispararle a una persona inocente. Y yo me imagino que después de lo ocurrido años antes en Monteverde, en donde ustedes perdieron a un compañero en pleno operativo, me imagino que cuando salían después de eso, es inevitable pensar en el riesgo de que un compañero muera o que uno muera también. Siempre está eso en nuestra cabeza, desde que empezamos a entrenar todos los días, desde que iniciamos a trabajar en una unidad de ese tipo, sabemos que el riesgo está ahí, sabemos que ahí está. ¿Cómo se canaliza eso? Por medio de los entrenamientos, por medio del trabajo en equipo, por medio del liderazgo. Todas esas cosas las aprende a uno. Yo creo que no hay mejor lugar para aprender lo que es el trabajo en equipo que en una unidad de este tipo, porque vos le confías la vida a otra persona. Claro, literalmente. Literalmente te la estás confiando. Aquí no hay malas caritas para un compañero que no te cae bien. No, ahí no puede existir esas Ahí cosas. no puede haber que no le hablo a fulano. No le hablo a mengano. fulano, no. Ahí no hay nada de eso, porque esta persona que está al lado tuyo te puede salvar la vida. Entrar a un cuarto, entrar a un pasillo, nunca lo vas a hacer solo, siempre vas a tener alguien al lado. Entonces, cuando viajamos en ese vehículo, eso es lo que se piensa. Se piensa en lo que vamos a hacer, en lo que va a pasar y lógicamente en los compañeros que están ahí para apoyarte. Llegan ustedes ya me imagino al primer anillo de contención, me imagino un poco antes de llegar propiamente a la cárcel de la Reforma, porque me imagino las autoridades, bueno, lo recuerdo bien, las autoridades tal vez un par de kilómetros antes hacen un primer cierre, porque la Reforma tiene su particularidad para llegar y para salir. Exactamente, nosotros, como te digo, salimos de Ruta 27 y ahí estaba el primer retén policial. La unidad, los vehículos de la unidad especial ya son reconocidos por todas las fuerzas policiales, entonces inmediatamente no tuvimos que parar en el retén, a pesar de que no están rotulados, pero sí tienen sus sirenas. Inmediatamente ya nos abren espacio y continuamos. Llegamos a un portón de la Reforma que da por el lado del lago, donde está un poco cerca el área de las armerías, está el lugar donde estaba máxima seguridad, la parte antigua de máxima seguridad. Ahí había un portón donde nosotros siempre llegábamos e ingresábamos a la Reforma, porque ahí había un espacio donde había un polígono, había una casa de disparo y conocíamos bien el lugar. Bueno, ese día siempre llegábamos a ese lugar y teníamos que esperar como media hora que llegaran los oficiales de la seguridad penitenciaria a tomar lista de las armas que llevaban, nuestro número de cédula, un montón de trámites que hay que cumplir. Bueno, pues ese día estábamos ahí, inmediatamente nos abrieron portones y pasen. Claro. Porque la gente, cuando vimos la situación, los oficiales de la seguridad penitenciaria nos hacían señas que paráramos. Habían agentes ya del OIJ, unidades del OIJ, cerca de este área de la armería, y apenas parqueamos el vehículo se nos vinieron varios de ellos y nos empezaban a señalar y nos decían: vean, allá a 50 metros detrás de la malla, ahí están todos, debajo de una sábana. Todavía ustedes no sabían con claridad, no había una versión completamente todavía oficial. No, todavía el líder no. de ustedes no les había dicho: vean, muchachos, la situación es esta. Todavía no. ¿Cuándo les empiezan a explicar la situación? Lo primero que nos dijeron fue: lleguen a la Reforma a tal punto y ahí esperamos órdenes. Cuando llegamos a ese punto fue que estas oficiales se nos vinieron encima. Nosotros lo que decimos: tranquilos, sí, ya ahorita se resuelve esto. Sí. Cerramos ventanas y otra vez en la intimidad del grupo mantener la calma. Claro. La calma. Si uno se deja llevar por esa La estado presión es terrible. la presión, ese estado efusivo, las cosas no salen bien. Reportamos a nuestro jefe, ya había un centro de operaciones tácticas ahí en el lugar, donde habían personeros del OIJ, Unidad Especial de Intervención, personas del CERT, de la UEA en ese momento, la PEA, el antiguo equipo de choque de seguridad pública. Ahí habían varias gente. Entonces nos dicen que hay varios sujetos, nos empiezan a decir: sí, son aproximadamente 25 sujetos, eso nos decían, debajo de una sábana, y están cortando una de las mallas para salir del centro penitenciario a una calle, todavía dentro del centro penitenciario, que da a la armería. Y es el punto más cercano ya a salir al exterior. Ahí es donde ustedes empiezan a comprender que se trata de una fuga o un intento de fuga masiva. En ese momento, cuando nos dicen vienen varios debajo de una sábana, y les voy a contar algo. Después de lo que pasó en el Banco Nacional de Monteverde, nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa, cuestionaron el trabajo que habían hecho las unidades especiales, cuestionaron el trabajo que habían hecho los negociadores. Una comisión
que era precedida por, en ese momento, diputada doña Laura Chinchilla y José Miguel Corrales, y a partir de un informe que ellos dijeron que habíamos fallado en muchas cosas, se nos empezó a capacitar a las unidades tácticas, ya en ese momento la GUEA de Seguridad Pública, el CERT del OIJ, y nosotros de la Presidencia. En uno de los entrenamientos vinieron unos franceses del equipo especial del RED, que ellos son los que están en estos momentos peleando ya antiterror francés. El último día de entrenamiento, fueron varios, como casi 2 meses, nos dicen, traigan unas sábanas porque las vamos a ocupar mañana. Y entonces, ¿de qué tipo? Les pregunto, unas sábanas bien grandes tienen que traer. Bueno, y al día siguiente conseguimos las sábanas, nos fuimos a entrenar ahí a sección aérea, aquí en el aeropuerto, y ellos sacan unas pistolas con munición de salva, agarran a 2 sujetos por el cuello, se ponen la sábana encima. Sin decir nada. Sin decir nada. Se ponen la sábana encima y nos dice, ¿cómo resuelven ustedes esta situación? Y ellos empiezan a caminar, eso es como una plaza ahí en base aérea, comienzan a caminar debajo de la sábana y nosotros nos quedamos viendo. Ustedes no saben en principio quién es el terrorista. Ahí no se sabe nada. ¿Quién es el rehén? Exactamente. Y ellos nos dicen, resuelvan esto. Resolvimos, intentamos de un montón de formas. Nos acercábamos sigilosamente, le quitábamos la sábana, el otro le disparaba, el otro se le tiraba de todo intentamos. Y lo que siempre sucedía era que a los delincuentes les daba tiempo de disparar sus armas y asesinar a los supuestos rehenes en ese ejercicio. Entonces la situación era sumamente complicada. Es de lo más complicado que yo he visto. Inclusive hasta en las películas, te lo digo así, Rodolfo. Hasta en las películas. Antes de seguir con la narración de Juan Ángel, nuestro invitado de esta mañana, vamos a reproducir otro audio de un reportaje que hicimos en su momento en 7 días. Nuevamente don José Antonio Sánchez. Don José Antonio Sánchez el 11 de mayo estaba encargado de parte del equipo de vigilancia de la Policía Penitenciaria de máxima seguridad. En esta primera inserción que vamos a escuchar, en este extracto de la conversación que sostuvo con nosotros, don José Antonio nos va a narrar cómo es que se da la situación en donde varios privados de libertad logran abrir un candado e inicia la situación de emergencia. Escuchemos a don José Antonio. Yo en ese momento me encontraba repartiéndole café a los privados de libertad, esto en el ala del B2. Ya les había repartido a todos, a las 8 celdas que había ahí, o hay ahí. Ya me dirigí a la salida, al portón de salida. En eso le grité al compañero baliquero que me abriera el portón. Fue en ese momento cuando yo escuché unos disparos. Yo del momento no me percaté, pero yo sentí tan feo, digamos, escuchar lo que son disparos ahí. Entonces corrí a protegerme en unas partes que yo le digo que son como previstas para unos teléfonos. Digamos, me cubrí ahí de una manera de la columna y le pedí a mi Dios que a ver qué era lo que estaba sucediendo. De una manera saqué la cara así y vi a unos privados que brincaban esto en el A1 de un lado para otro. Eso era de locos. Ya fuera de las celdas. Habían unos fuera de las celdas. Era un extracto de la conversación con José Antonio Sánchez. Ya vamos a escuchar una segunda parte, porque ahí lo que José Antonio está diciendo es que de alguna manera, que posteriormente se logró determinar en un juicio que se hizo años después, que con la ayuda de alguien de seguridad se les había proporcionado una llave. Algunos privados de libertad lograron abrir, ya tenían un arma de fuego y empezaron a hacerse cargo de la situación en ese momento, porque los mismos custodios fueron sorprendidos por completo. Vamos a escuchar una segunda inserción precisamente de este mismo exfuncionario de la Policía Penitenciaria. En esta segunda parte vamos a escuchar cómo él cuenta que los privados de libertad ya llegaron a tener un momento donde tenían en máxima seguridad la situación controlada e inclusive empezaron a discutir si mataban o no a un custodio para dar un mensaje de que se está dando una situación en serio. Escuchemos esta otra parte de don José Antonio Sánchez. Y todavía yo siento, digamos, cada vez que yo recuerdo esto me pone... ¿Quién estaba dando las órdenes? ¿Eran varios o era solo Joel? Joel era el... ¿Qué decía? Joel decía, este pana decía, hay que matar uno, y Joel decía, no hay que matar a nadie.
eso, no matemos a nadie, decía él, no. Me acuerdo que sí, el pana así decía, sí vamos a matar a uno para que esta gente se van a dar cuenta que sí estamos haciendo las cosas en serio. O sea, entonces hubo una discusión acerca de si mataban o no. Sí, a uno ahí de sí, en ustedes. eso sí, pero Jovel nunca estuvo de acuerdo, digamos, él decía que no. Jovel era uno de los privados de libertad que se consideró fue parte del grupo que estaba orquestando o liderando este intento de fuga. Pero en este grupo había alguien conocido, muy conocido para ustedes. Un eje, ¿quién era? Bueno, en este grupo, luego que se dio el intercambio de disparos, Que ahorita los vamos a detallar. inclusive ahí se encontraba Erling Hurtado. Erling Hurtado era el mismo que había matado a un excompañero de ustedes. Exactamente, era el que había matado a Oscar Quesada, el compañero de nosotros, que le decíamos Máquina. Bueno, él iba dentro de ese montón de personas que estaban en esa sábana, ahí se encontraba Erling. Cuando nosotros llegamos ahí a la Reforma, que todo el mundo, bueno, muchos agentes, muchas personas se nos arrimaban y nos decían, se están escapando, se están saliendo. En ese momento nosotros no teníamos ni idea de quiénes eran las personas que se estaban fugando. Lo que estaba pasando es que entonces ellos tomaron una sábana y empezaron a salir de máxima seguridad y a caminar a romper una especie de malla, ¿verdad? Ahí hay un perímetro, hay una malla que da a una calle todavía dentro del centro penitenciario que baja hasta donde está la armería. Después de la armería ya hay un portón, que fue por donde nosotros ingresamos, que ese portón ya sí es fuera del centro penitenciario. Listo, pero ustedes lo que ven es gente bajo una sábana, no saben quiénes son los rehenes ni quiénes son los privados de libertad que están participando de ese intento de fuga, están rompiendo ese perímetro, esa malla de perímetro que da igual dentro de la misma centro cárcel. Penitenciario. ¿Qué es lo que les dicen a ustedes entonces? Nos dicen que empieza un poco la ansiedad, lógicamente, a esperar órdenes. Nos dicen que nos mantengamos dentro del vehículo, que no hablemos con nadie, porque uno de nuestros compañeros había viajado un poco antes en un automóvil, estaba en el techo de uno de los comedores, desde el comedor se veía la malla, y él empezó a reportar lo que estaban haciendo ellos estaban cortando la malla como una especie de ceguetita. Entonces nos dicen, tranquilos, que tenemos tiempo para planificar. Claro, mientras rompen la malla. Entonces, mientras que fuera de ese vehículo veíamos las caras de los agentes, de los oficiales de penitenciaría, como diciendo, bájense y vayan, estábamos como a unos 40 metros, 50 a lo mucho, vayan y resuelvan esto. Eso es lo que todo el mundo quiere, pero nosotros no ya sabíamos, puede. no se puede, ya sabemos lo que estaba pasando. El compañero nos dice, se van a tomar su tiempo, están rompiendo esa malla y son como más de 20 personas debajo de esta sábana. Nos dice, inclusive me parece que hay una mujer, lógicamente porque la malla, ella andaba en aguas, entonces se le podían ver las piernas. También él empezó a contar o a decir, bueno, sí, los oficiales de la seguridad penitenciaria usan un pantalón verde, era parte del uniforme, los otros venían en pantaloneta y en zapatos tenis. Entonces él nos empezó a decir. Pero pudo haber sido también que algún privado de libertad le quitara la ropa a un... Sí, eso es una opción. Eso es una opción que nosotros contemplamos, pero lógicamente nos da un indicio más o menos de la población que puede ir ahí. No, como te digo, nosotros tenemos que cerciorarnos de ver las manos y ver la agresividad de la persona a la hora de este tipo de situación. Ahí estuvimos por bastante rato, casi una hora estuvimos ahí planificando qué era lo que íbamos a hacer. Nosotros éramos aproximadamente 8 en el vehículo, 9 oficiales, planificando y esperando órdenes. Se decía que se estaba negociando, se rompían las negociaciones y nosotros siempre con el radio pendientes de lo que están diciendo. Es un poco estresante estar uno en ese vehículo tan pequeño, por no podernos bajar para no ser parte de la crisis, estar planificando y en eso le entran a uno mensajes del puesto de mando y le dicen una cosa, después le cambian la versión, que hay posibilidad de hacer esto, que van a salir porque quieren ir a la armería, un montón de cosas que a veces le quita a uno un poco la atención de lo que uno está planificando, porque al final de cuentas vos sos el que vas a ir a enfrentarlos, si no hay una negociación. Claro. Entonces eso también es difícil. Entonces el jefe nos dice, quítesen ustedes el radio, y yo empiezo, y ustedes concéntrense en a ver cómo vamos a resolver la situación. Estamos montados en un vehículo, a 40 metros hay como más de 20 sujetos bajo una sábana cortando una malla. Ya lo habíamos practicado con los franceses y siempre nos iba mal.
Sí. Así era la situación. Pésimo antecedente. Sí. Pésimo antecedente. Ahora bien, vos dijiste algo, Juan, el que me parece muy importante recalcar, y es que romper la malla y dar a otro punto de la reforma no solo es, digamos, superar un obstáculo más, sino es acercarse a un punto que era sumamente peligroso, como es la armería que está ahí. Ahí estaba la armería e inclusive habían unas microbuses, habían un par de microbuses que utilizan la gente de la seguridad penitenciaria, entonces era todavía el riesgo más Mayor, grande, claro. y ahí estaba el portón por donde nosotros habíamos ingresado ya al exterior. O sea, perfectamente ellos llegaban a la armería, se armaban más todavía, montaban a los rehenes en los buses y ellos se montaban, y el asunto ahí sí es cierto que se complicaba todavía más. Bueno, hubiera sido catastrófico. Y en ese momento, Rodolfo, ahí uno montado en el vehículo está pensando y analizando, bueno, ¿cómo resolvemos esta situación? O sea, ¿cómo resolvemos esto? Sabiendo de que no podemos decir, bueno, es que por medio de la negociación esto se iba a solucionar. No, nosotros no pensamos en eso, es pensar cómo solucionamos esto y pronto. Llegó el momento donde el oficial que estaba sobre el techo nos dice que ya quitaron la malla, rompieron la malla y van a empezar a pasar por el boquete que hicieron en la malla. En ese momento ya recibimos las órdenes del puesto mando que nos bajáramos del vehículo. Nos bajamos era inevitable. Era inevitable. Nos bajamos del vehículo, teníamos 2 escudos balísticos, 2 compañeros iban a caminar al frente con esos 2 escudos, íbamos a hacer dos hileras, 2 líneas, caminando hacia donde ellos se encontraban. Ya ellos estaban saliendo por ese boquete. El lado, por decirte algo, ellos salieron, a mano izquierda estábamos nosotros, a mano izquierda, a unos 40 metros estaba la armería, y a mano derecha estaba un equipo del CERT, del SPI en ese momento, si no me equivoco. Ahí había un equipo de choque también. Y otro al puro frente donde estaban ellos. O sea, estaban rodeados. Estaban rodeados. Ahí era lo que estábamos pensando, era hacia dónde, después de que salieran de ese boquete, hacia qué lado se irían. El grupo de choque que le iba a tocar enfrentarlo dependía de si ellos tomaban hacia la izquierda, hacia la derecha, o si seguían de frente. Exactamente. Lógico que las posibilidades y todo lo que nos había dicho el puesto mando era de que ellos iban buscando la armería, claro, y el lugar más cercano para salir del centro penitenciario. Claro. Teníamos casi que el 90% de los números de la rifa que íbamos a hacer nosotros los que íbamos a tener que resolver la situación. Nos bajamos, planificamos y empezamos a caminar en una hilera hacia donde estaban ellos. Llegó un momento donde ya ellos habían pasado, ellos empezaban a gritar, ya ellos en la calle, ya en dirección hacia nosotros, tal vez a unos 20 metros, y ya ellos empezaban a gritar y podíamos ver ya donde nos apuntaban, ya la sábana no los cubría tanto. Ya era inminente el enfrentamiento. Todavía el puesto mando no nos había dicho, ustedes resuelven, todavía no. Pero nos dijeron, avancen hacia donde ellos. Y ellos ya mostraban las armas, se les veía las caras ya. Ya se les veían las caras, se veían bien las armas, lo que tratamos de identificar son las armas, y veíamos cómo traían personas agarradas por el cuello, los que venían en primera línea de ellos. Había diálogo entre ambas partes, quiero decir, cuando digo diálogo es, ellos les gritaban, ustedes quítense, y ustedes les gritaban algo, ¿o no? Nosotros no les decíamos absolutamente nada. ¿Qué decían ellos? Bueno, es que por radio no le voy a decir, pero decían, hijo de madrazos, les decían insultos. Todo lo que usted se imagine, vamos a matar a este montón de... Imagínense toda esa situación. Las personas que venían con ellos también venían llorando. Claro. Y nos decían, por favor, váyanse porque por su culpa nos van a matar. Claro, y es que es comprensible que en ese momento todo el mundo esté en un nivel de tensión. Es un estado de pánico tremendo. Pánico es la palabra. Es tremendo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial. ¿Cuál es el desenlace de esta operación? Nuestro invitado nos lo va a contar en unos minutos aquí en 7 Días Radio. Ya regresamos, no se despegue de Historias del Crimen.
Antes de la pausa comercial, les queremos recordar que World Business Forum Latinoamérica 2019 reunirá distinguidos expositores internacionales y ministros de comercio exterior de la región. Conozca los retos en tiempos de la cuarta revolución industrial. Contáctenos en capacitación@cicr.com. Organiza Cámara de Industrias de Costa Rica. Se encuentra usted en sintonía de 7 Días Radio. Vamos a la pausa y ya retornamos. 7 Días Radio regresa después de la pausa, aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. En Claro eliminamos el costo de roaming en los planes postpago con América Sin Fronteras para que hables y navegues en 18 países desde Canadá hasta Argentina. Si tenés un plan postpago, ya lo tenés incluido. Pásate a renovar tu plan hoy y disfruta de doble internet de por vida. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Sea parte del World Business Forum Latinoamérica 2019. Conozca los retos de las empresas en tiempos de la cuarta revolución industrial. Aprenda sobre herramientas para liderar y aprovechar la innovación y la tecnología. Además, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expondrá sobre el desarrollo económico y social de la región. World Business Forum, lunes 14 de octubre en el Centro Nacional de Convenciones. Consulte por nuestros precios especiales para grupos. Escríbanos a capacitación@cicr.com. Organiza Cámara de Industrias de Costa Rica. Coorganiza INA. Patrocinador regional BAC Credomatic. ¡Qué buena oportunidad! Un amigo me dijo que vendían una moto. La vi y la probé. Y estaba baratísima. Pero no me confié y pedí una inspección voluntaria de Riteve. Y todo bien, con eso me decidí. Por eso, antes de comprar una moto, pida una inspección voluntaria para compra de vehículo, que cuesta lo mismo que la periódica y hasta le envían un informe complementario para que pueda decidir mejor. Consulte con expertos certificados. Saque su cita en rtv.co.cr. Riteve. La Fundación de Cultura, Difusión y Estudios Brasileños comunica que ya está abierta la matrícula para el siguiente curso, que iniciará del 21 al 26 de octubre del presente año. Más información en nuestras sedes: 2222-5753 en San José, 4034-3045 en Heredia o al 2282-6057 en Santa Ana. En Claro eliminamos el costo de roaming en los planes postpago con América Sin Fronteras para que hables y navegues en 18 países desde Canadá hasta Argentina. Si tenés un plan postpago, ya lo tenés incluido. Pásate a renovar tu plan hoy y disfruta de doble internet de por vida. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 Días Radio, en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Recordá que ahora Claro duplica todas tus recargas desde 1,000 colones y tu bono te da lo mismo que el saldo principal para navegar, llamar y mensajear más. Ya sabes, con Claro, claro que sí. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en 7 Días Radio, en nuestra sección Historias del Crimen. Estamos conversando con Juan G. Gutiérrez, quien fuera miembro de la Unidad Especial de Intervención y que fue una de las personas que participó en la operación policial para frustrar el intento de fuga que se dio en mayo del 2011 de la cárcel de la Reforma. Antes de la pausa comercial, decíamos, ustedes ya estaban frente a frente a las personas que estaban intentando fugarse. Me decías, ustedes estaban en un punto donde era inevitable casi que iban a llegar ellos, porque había otros cuerpos policiales que estaban vigilando o tomando en consideración otros puntos, pero ustedes estaban entre ellos y la armería, por decirlo de alguna manera. Así es, nos encontrábamos ya a unos 20 metros, 15 metros de donde se encontraban ellos, y como les estaba contando, bueno, los improperios por parte de ellos, alzaban sus armas, nos encañonaban. Las personas que venían retenidas venían en un estado de shock, un estado de pánico. Nos gritaban que por favor nos fuéramos de ahí, porque si no nos quitábamos, los iban a matar, y ellos también les decían lo mismo, nos apuntaban, le ponían la pistola en la sien, en la cabeza a los que traían como rehenes. Entonces la situación era súper complicada. Íbamos en 2 líneas.
el corazón, bueno, uno siente que se le va a salir, ¿verdad? En ese momento, y uno quiere tener una visión completa para poder identificar bien las armas y saber. Nos entró un mensaje al radio, todos portábamos el radio, y nos dicen así concretamente, de ahí no sale nadie. Sí, así es que era imposible permitir que llegaran a la Almería y se montaran en un camión tampoco. No se podía. Y muy concreto nos dijeron, de ahí no sale nadie. A partir de este momento, ustedes resuelven. Cuando nosotros... Ustedes resuelven, tienen luz verde. Luz verde. Autoridad de compromiso se le dice ¿Autoridad? Autoridad de compromiso. Así se le dice en el algor ¿En la jerga qué significaría? Es la autoridad, ustedes son los responsables de ejecutar y de cumplir la misión. O sea, no hay que pedir autorización ya. Ya el puesto mando, el centro de operaciones tácticas, cualquier jerarca ya se hace a un lado y el equipo táctico es el que va a cumplir la misión. Autoridad de compromiso. Autoridad de compromiso. Ese es el concepto que se utiliza. En ese momento nos dijeron a nosotros, ustedes resuelven. Lo que hice yo en ese momento fue quitarme el audífono que andaba en mi oreja y 0 distracciones. Se acabó y ahora sí concentrémonos porque nosotros resolvemos esto. El líder igual es el líder de ese grupo, me imagino. ¿Llevan 2 hileras? ¿Cada hilera lleva un líder o hay uno para las 2 hileras? Ya se había planificado en el vehículo lo que íbamos a hacer. En ese rato que estuvimos, ya todos sabíamos. Nadie iba a hablar. Lo único que íbamos a llegar era estar frente de ellos y el jefe iba a dar una orden y se iba a ejecutar el plan. Esa orden era disparar, digamos, evidentemente, no había otra. Ok, bueno, ya vamos a llegar a ese momento, ¿verdad? Llegamos, estamos frente a ellos, ya estábamos, creo que pudimos estar a unos 5 metros a lo mucho de distancia. Yo creo que estábamos a 3 metros. Y ya nos veíamos los rostros, ya la sábana, ya ellos no tenían ni la sábana encima, ya ahí no existía la sábana. Las caras eran de las personas, de los privados de libertad, era tremendo, ¿verdad? Nos gritaban, estaban llorando. Y en ese momento, Rodolfo, en cualquier momento se desataban los disparos. Claro. En cualquier momento. Cuando cualquier paso mal dado se desataba. Ellos nos gritaban los improperios y en eso el jefe, el líder, dijo una seña que tenemos nosotros que es un op. Así dijo, op. Los compañeros que estaban detrás de los escudos levantaron sus manos y tiraron un par de granadas, no de fragmentación, sino estas granadas lo que hacen es un gran estruendo y un destello. Sonoras. Granadas sonoras, las flashbang que les dicen. O sea, me atonta si me cae una granada acá, tal vez no me mata, evidentemente, no pero el ruido y el destello me confunden. Te va a dejar. Eso se utiliza mucho en las casas, en una estructura, en una oficina. Ahí era al aire libre, lógicamente no iba a ser la misma, el mismo impacto. Pero cuando los sujetos no se esperaban que nosotros hiciéramos eso, ellos ven dónde van las granadas, me imagino que pensaron que eran granadas de fragmentación, ellos hacen a separarse y ellos venían amarrados, todos venían amarrados, se van al suelo. En el intento de escapar de lo que ellos creían en una granada, caen en su misma trampa porque jalan para cada uno, cada quien para su lado, y todo el mundo cayó al suelo. Los que iban al frente con las armas, que eran 2 armas, impactan desde el suelo, impactan a los 2 escudos de los compañeros que iban en la línea de frente. Y lógicamente después se responde al fuego, 2 disparos para cada individuo. Así se aniquiló o se neutralizó, mejor dicho, a las 2 personas que andaban con armas. Después, el resto que estábamos ahí, llegamos a tratar de neutralizar al resto de privados de libertad que estaban todavía, no sabían si correr, si tirársenos encima. Algunos se pusieron violentos y ahí empezamos a neutralizar. Ahí lo principal era buscar si habían más armas. Ahí lo principal es neutralizar las armas. Ya eran tipo 6 de la tarde y estaba bastante oscuro. Entonces se empezó a neutralizar todas las personas. Habían gente herida. Los equipos que estaban ayudando, equipos del CERT, equipos de la PEA, ahora la UEA, el equipo de choque del Ministerio de Seguridad Pública, estos hicieron algunos disparos de
distracción en el momento de que se estaba dando la operación. Estaba planeado. Estaba también. planeado por parte de ellos hacer este tipo de distracción. Nosotros empezamos a agarrar a los privados de libertad y hacer las técnicas de arresto, esposar, tratar de estabilizar. Recuerdo yo uno de los policías penitenciarios que a mí se me vino de frente y él me quería pegar. Me gritaba en la cara y igual, ¿verdad? Me maldecía y me decía un montón de cosas. Claro, es lógico, es por el estado emocional, el miedo que él tenía. No había otra cosa que agarrarlo. Bueno, así estaban un montón, no era solo él. Los otros compañeros también estaban neutralizando, aparte de los privados de libertad, a los secuestradores, también a los funcionarios, porque el estrés era muchísimo. Yo agarré a este muchacho y yo lo sacudí y le dije, tranquilo, usted es oficial de seguridad, compórtese, ya esto se solucionó. Lo agarré y lo fui y lo senté en el caño. Inmediatamente, y otros oficiales que estaban alrededor ya lo contuvieron, pero así estaban un montón. La norma dice que en este tipo de situación hay que esposar a todo el mundo. Claro. ¿Por qué? Porque es el estado emocional. Eso lo cuento para que la gente sepa y entendamos el grado de estrés que presenta una persona, el miedo a la muerte inminente. La ambulancia llegó y empezó a rescatar y a atender, inclusive a las personas. ¿Ninguno de ustedes resultó herido? Ninguno de nosotros resultó herido. ¿Hubo cuántos disparos en total? Obviamente es difícil saberlo, pero sí, quiero decir, fueron las personas... No fue un asunto que duró 10 segundos. No, fue muy rápido, lógicamente. Las personas que fallecieron, los dos privados de libertad que fallecieron, recibieron un impacto de bala cada uno. Inclusive, uno de ellos se dice que el disparo le entró por la boca. A uno de ellos, a Erling Hurtado. Había más personas heridas, se detonaron más armas de fuego. Alrededor de 4 personas. Un custodio de la seguridad penitenciaria falleció por un disparo que, según lo que yo pude leer, lo tenía a un costado, casi en la espalda. Ese fue uno de los que falleció. La ambulancia llegó al lugar cuando ya dejamos que llegaran y empezaron a atender a las personas que estaban heridas. Recuerdo muy claramente que a uno de los privados de libertad, uno de los que tenía el arma, lo montaron en ambulancia. La ambulancia avanzó unos 10 metros, frenó y luego lo bajaron y lo pusieron en el césped y se fueron a auxiliar a otras personas. Pero ahí, yo y muchos compañeros nos sentíamos bien porque, parecía que ya la situación estaba controlada. Vamos a escuchar también, a partir de este momento, otro extracto de la entrevista que sostuvo 7 días con José Antonio Sánchez. Como recordemos, él estaba era uno de los rehenes, venía amarrado, y entonces él narra precisamente lo que vos acabas de explicar, los momentos previos y el momento del enfrentamiento. Escuchemos lo que dice don José Antonio. Ya salimos todos por ahí, caminamos como 5, bueno, yo calculo que unos 5 metros. Fue ahí cuando ya la policía nos rodeó. Pero nosotros implorábamos, dice que no, digamos, nosotros le grité, ellos nos exigían a nosotros más bien, que le dijéramos a la policía que se retirara. Que nosotros, yo me acuerdo, yo le gritaba que teníamos hijos y que manda huevo, que los iban a matar. Pero yo lo sentía que si esa gente salía de ahí, jamás, no podían salir. Fue cuando me acuerdo que yo le dije a Palomino, hoy sí nos morimos. Porque yo le dije a él, y él me dijo, el compañero que iba aquí a la derecha también me dice, Sánchez, sí nos morimos. Y le digo, sí, hasta aquí Dios la prestó, que sea lo que Él quiera ya. Cuando en eso estábamos ahí, y yo escuché nada más me acuerdo, y le doy gracias a Dios que estoy con vida y estoy contando eso, por eso lo cuento, por la vivencia que yo pasé, ¿verdad? Y nada más, yo escuché como un bombazo, y vi un humo. Yo nada más me acuerdo que yo me fui así para atrás. Una bomba sonora de la policía. Yo no puedo decir qué, pero sí escuché la bomba. Yo digo que es un gas entorpecedor, pero le doy gracias a Dios que así fue. Y de nada me fui para atrás, caí. Yo sentía, porque por eso, como yo que esposado aquí, ve, aquí se pueden ver todavía las marcas de la esposa donde yo iba con el compañero Palomino. Yo me fui para atrás, caí,
Pero yo nada más me retorcía, pero era el dolor que yo sentía aquí. Yo sentía que todo esto se me iba a desbaratar. Pero yo decía, no siento dolor solo ahí. Pero donde dice así, sí vi al compañero, que fue lo que más me mató. Donde le sulfuraba sangre. No sé, entre yo mismo decía, sí lo puñalearon, pero... Y ya cuando nada más me acuerdo que yo vi que alguien llegó, no puedo decir si era la Cruz Roja o quién era, donde le hacían a él así, haciéndole maniobra, ¿verdad? Tratando de salvarle la vida a él. Don José Antonio dice algo que me llama muchísimo la atención, Juan Ángel, y es que ellos pedían que no estuvieran porque evidentemente sabían que la situación estaba aumentando en tensión, que ellos temían por su vida, pero él mismo reconoce, siendo rehén, que ellos no podían salir de ahí, que los delincuentes no podían salir de la cárcel, jamás, hubiera sido catastrófico. Con solo que hubiesen llegado a la armería hubiera sido fatal, y había un vehículo, después nos dimos cuenta que había un vehículo, una tipo van, donde habían armas de grueso calibre, donde había bastante dinero, donde ellos eran parte del plan de fuga que tenían. Al escuchar al caballero en su intervención, bueno, recordar eso que él dice, que él imploraba, que él tenía hijos, bueno, eso es como volver a vivirlo, volver a retomar ese momento. Claro, son momentos de mucha tensión que le quedan a uno grabados. Ver el sufrimiento que tenían ellos en ese momento, la desesperación. Y yo creo que fue una operación, para mí, desde mi punto de vista, exitosa por lo riesgoso que era la situación. Era extremadamente riesgosa. Lo habíamos practicado con los franceses que habían venido y siempre las cosas no salían como tenían que ser. Y yo creo que lamentablemente un custodio falleció, pero se rescataron muchísimas personas en una situación de un nivel tremendo. Muchas personas, oficiales de policía de otros lugares con los que hemos compartido esta experiencia, nos dicen lo que fue el asalto al Banco Monteverde y lo que fue la fuga, la reforma, eso no cualquier unidad especial policial lo vive. Nos quedan unos minutos apenas. Entiendo, a partir del libro que recomiendo a la gente que lo adquiera porque está bien detallado la historia, ustedes no se fueron, los mandaron también a controlar una situación que se está dando de motín con los privados de libertad que se quedaron en máxima seguridad. Claro, nos dicen, hay que entrar a máxima seguridad porque ahí están quemando colchones y ahí hay como 70 celdas, me parece, y habían como 40 o 50 abiertas. Entonces pasamos en medio de la reforma para ir a máxima seguridad y nos gritaban, nos tiraban agua, pienso yo que era agua, nos tiraban de todo. Y llegamos a máxima seguridad a empezar a tratar de controlar la situación y meter a muchas de las personas, de los privados de libertad, nuevamente a sus celdas. La mayoría, gracias a Dios, no pusieron resistencia, corrían, unos pasaban de un lado para otro, se metían a la celda, otros se tiraban en los catres, bueno, eso era un caos, pero se pudo controlar la situación. Habían unos que iban saliendo de máxima seguridad como un grupo de 4 o 5 y ahí mismo los pudimos neutralizar y van para adentro. Cuando salimos de ahí, íbamos, ya el OIJ está realizando el levantamiento, recolección de indicios, nos montamos al vehículo y el jefe nos dice, ya vámonos para la oficina de nosotros. Misión cumplida. Nosotros ya hicimos nuestra parte, nos montamos al vehículo con una euforia tremenda, porque la adrenalina está al tope, imagínense ustedes, bueno, tiene uno la adrenalina al tope en el vehículo, y antes de llegar a la oficina nos entra una llamada telefónica al jefe de nosotros, que iba al lado mío, y él empieza a hablar como sorprendido. Cuando corta el teléfono nos dice, ¿a que no saben quién fue uno de los que venía ahí y murió? De los privados de libertad que estaban intentando escapar. Y nosotros le decimos, ¿quién? Y nos dice, Erling Hurtado. Y nosotros nos sorprendimos, todos dentro del vehículo nos sorprendimos. Ninguno, y te lo puedo asegurar, ninguno había reconocido a Erling. Ya sea por el estado de estrés que maneja uno, que uno lo que le interesa es ver las armas, estaba un poquito más grueso, ¿verdad? Ya habían pasado 6 años, pero ninguno sabía que Erling estaba ahí. Cuando llegamos a nuestra oficina, ahí en Pavas, el ambiente era diferente a lo que había pasado 6 años atrás. 6 años atrás llegamos con un oficial menos. Muchos excompañeros de la Unidad Especial de Intervención, muchos exoficiales estaban en esa oficina cuando llegamos en el 2005. Era un luto total, tremendo. Nunca habíamos perdido un compañero. 6 años después entramos a esa oficina
con una misión resuelta exitosamente para nosotros por la complejidad del asunto, y muchos exoficiales que habían estado hace 6 años, ahí estaban con nosotros, y para nosotros fue una alegría haber salvado tantas vidas. El caso de Erling, usted lo cuenta y es significativo porque él mató a Máquina, ¿verdad? Yo me imagino que fue como cerrar el ciclo de alguna manera también. Para nosotros fue cerrar como una historia, como algo que estaba pendiente ahí. ¿Cómo lo cierro yo, Rodolfo? Con el libro que yo escribí hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Yo tenía la necesidad de contarle a muchas personas que especulaban de lo que había sucedido en esos 2 eventos, de lo que hablaban muchas personas sobre los eventos, y yo quise dar mi punto de vista, que al final de cuentas eso fue lo que yo viví. Muchas otras personas que estuvieron involucradas tienen su perspectiva de las situaciones. Entonces yo relato mi vivencia y la comparto con muchas personas desde el ámbito meramente desde el campo policial. Claro. Juan Ángel, de verdad, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Dónde puede conseguir la gente el libro? El libro se encuentra en la librería Lehman, en la librería Internacional y también en el Instituto de Formación en Seguridad que está aquí muy cerca de nosotros, aquí en La Sabana. Voy a dar el número por si alguien lo quiere. El número es el 2220-4246, 2220-4246. Si alguna persona quiere el libro puede pasar ahí, inclusive yo, que siempre estoy dando clases ahí en el Instituto de Formación en Seguridad, ahí le podemos autografiar su libro si así lo tiene a bien. A mano armada, Masacre en Monteverde, el libro, en su primera parte, por decirlo de alguna manera, detalla lo acontecido en el asalto al banco en Monteverde, pero la segunda parte del libro, por decirlo de alguna manera, o los capítulos, el capítulo final, detalla lo que nosotros acabamos de conversar aquí con Juan Ángel en una nueva entrega de 7 días radio, sí, de historias del crimen. Nada más para terminar de darle información relacionada con este caso, por este intento de fuga se realizó un juicio y se condenó a prisión a un policía de penitenciario que se determinó en el debate que tuvo algún grado de participación en darle armas y llaves a los privados de libertad. Erling murió, como ustedes bien lo escucharon, en ese momento. Tiempo después murió también Joel, el líder, en otro caso que también fue investigado porque apareció muerto en una celda. Eso de inmediato inició una investigación, y yo creo que esa historia debe ser motivo de otra entrega de Historias del Crimen, porque también creo que es material para analizar en un nuevo programa. Pero de verdad, Juan Ángel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar unos minutos acerca de este tema. Muchísimas gracias, Rodolfo, y a todas las personas que nos escucharon, que nos siguieron en redes. Fue un gusto compartir con ustedes esta historia. Bien, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Historias del Crimen. De verdad que les agradezco los mensajes que hemos recibido durante el programa y los invito para que Dios primero tengamos una nueva cita aquí en Teletica Radio, en 7 días radio, en una próxima entrega. Hasta entonces.